La noche del 22 de junio de 1942 es helada en las aguas del Atlántico Norte. A bordo del buque mercante argentino Río Tercero, la tripulación, ajena al peligro que acecha en las profundidades, realiza sus tareas con la monotonía de los días en alta mar. La bandera argentina, pintada en el casco del navío, ondea como un frágil escudo de neutralidad en un mundo en llamas. De repente, una explosión ensordecedora rasga la quietud de la noche. Un torpedo, disparado desde el submarino alemán U-202, ha encontrado su blanco. El caos se desata en la cubierta. El Río Tercero, herido de muerte, comienza a escorarse peligrosamente. Gritos, el estruendo del metal retorciéndose y el silbido del vapor escapando de las entrañas del barco se mezclan en una sinfonía de terror. 11 minutos. Solo 11 minutos bastan para que el océano reclame al gigante de acero y a 5 de sus tripulantes. Para los sobrevivientes, aferrados a los botes salvavidas en la inmensidad de la noche, comienza una nueva pesadilla. Una pesadilla que no solo marcará sus vidas para siempre, sino que también encenderá la mecha de una crisis política en una Argentina que se debate, en una encrucijada de lealtades e intereses, entre la neutralidad y la guerra. ¿Podría una nación, dividida por ideologías y presionada por potencias mundiales, mantenerse al margen de la mayor contienda de la historia? Para comprender la encrucijada argentina, es necesario retroceder a los años de la década infame, un periodo de gobiernos conservadores sostenidos por el fraude electoral. En 1938, asume la presidencia Roberto Mortiz, un radical antipersonalista de tendencia aliadófila. Sin embargo, su frágil salud lo obliga a delegar el mando en su vicepresidente, Ramón Castillo, un conservador catamarqueño, pragmático y decidido a mantener la neutralidad a toda costa. La Argentina de entonces era un crisol de nacionalidades. Las nutridas colectividades de inmigrantes alemanes e italianos veían con simpatía el ascenso de los regímenes fascistas en Europa, mientras que la influyente comunidad británica, junto a gran parte de la élite y la intelectualidad argentina, abogaba por la causa aliada. El estallido de la guerra en septiembre de 1939 no hizo más que profundizar estas divisiones. En las calles de Buenos Aires, el debate se vivía con una pasión que a menudo desbordaba en violencia. La céntrica Avenida de Mayo se convertía en el escenario de encendidas manifestaciones. Por un lado, los partidarios de los aliados, aglutinados en organizaciones como Acción Argentina, marchaban con banderas argentinas, británicas, francesas y estadounidenses, clamando por la ruptura de relaciones con el eje. Intelectuales de la talla de Jorge Luis Borges se sumaban a estas voces, denunciando la germanofilia de ciertos sectores del gobierno y el ejército. Por un lado, los partidarios de los aliados, aglutinados en organizaciones como Acción Argentina, marchaban con banderas argentinas, británicas, francesas y estadounidenses, clamando por la ruptura de relaciones con el eje. Intelectuales de la talla de Jorge Luis Borges se sumaban a estas voces, denunciando la germanofilia de ciertos sectores del gobierno y el ejército. Por otro lado, los grupos nacionalistas, con simpatías por el eje, organizaban sus propias contramarchas, enarbolando consignas contra el imperialismo yanqui y el oro judío. La prensa también se convirtió en un campo de batalla. Diarios como La Prensa y La Nación mantenían una línea editorial claramente aliadófila, mientras que periódicos como El Pampero, financiado por la embajada alemana, difundían la propaganda nazi. La tensión subió de punto con los primeros ataques de submarinos alemanes a buques argentinos. En mayo de 1940, el Uruguay fue hundido cerca de las costas españolas. Aunque no hubo víctimas mortales, el hecho generó una fuerte protesta del gobierno argentino, que fue respondida con una cínica oferta de indemnización por parte de Berlín. Pero el ataque al petrolero Victoria, en abril de 1942, a 300 millas de las costas de Estados Unidos, fue la gota que colmó el vaso para muchos. El canciller Enrique Ruiz Guiñazú, un hombre de firmes convicciones neutralistas y considerado por muchos como un simpatizante del eje, se vio obligado a endurecer el tono de la protesta argentina. Sin embargo, su discurso, plagado de tecnicismos jurídicos y falto de una condena contundente, no hizo más que avivar las críticas de la oposición aliadófila. Pero lo peor estaba por llegar. La noche del 22 de junio de 1942, el Río Tercero se hundía en las frías aguas del Atlántico Norte, llevándose consigo la vida de 5 marinos argentinos. La noticia cayó como una bomba en Buenos Aires. La sociedad argentina, ya profundamente dividida, se vio sacudida por la tragedia. Los testimonios de los sobrevivientes, rescatados tras horas de angustia en botes salvavidas, relataban el horror del ataque. La indignación popular se hizo sentir en las calles, con masivas manifestaciones que exigían una respuesta contundente del gobierno.
El presidente Castillo, sin embargo, se mantuvo firme en su postura neutralista. En un discurso que pasaría a la historia por su frialdad, lamentó la pérdida de vidas humanas, pero se negó a tomar cualquier medida que pudiera arrastrar a la Argentina a la guerra. La crisis política era inevitable. La oposición acusó al gobierno de complicidad con el nazismo, mientras que los sectores nacionalistas redoblaron sus ataques contra los vendepatria, que querían entregar el país a los intereses anglo-norteamericanos. La crisis del Río Tercero dejó al gobierno de Castillo en una posición de extrema debilidad. La presión de Estados Unidos se intensificó, con amenazas de sanciones económicas y el aislamiento diplomático de Argentina. En este clima de creciente tensión, un grupo de oficiales del ejército, conocido como el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, comenzó a conspirar. Entre ellos se encontraba un joven coronel llamado Juan Domingo Perón. El 4 de junio de 1943, el GOU derrocó a Castillo en un golpe de Estado que marcó el fin de la década infame y el comienzo de una nueva etapa en la historia argentina. El nuevo gobierno militar, encabezado por el general Pedro Pablo Ramírez, se encontró con la misma disyuntiva que su predecesor, mantener la neutralidad o unirse a los aliados. Dentro del propio GOU, las opiniones estaban divididas. Un sector, liderado por el ministro de Marina, el almirante Segundo Storni, abogaba por la ruptura de relaciones con el eje. Storni, un aliadófilo convencido, creía que la neutralidad ya no era sostenible y que Argentina debía alinearse con las democracias occidentales. En un intento por forzar la situación, Storni envió una carta personal al secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, en la que, a cambio de armas y apoyo militar, insinuaba la disposición de Argentina a romper con el eje. La respuesta de Hull fue una humillación pública para Storni, para el gobierno argentino. El secretario de Estado no solo rechazó la oferta, sino que filtró la carta a la prensa, dejando en evidencia la debilidad y las divisiones del gobierno militar. Storni, desacreditado, no tuvo más remedio que renunciar. La caída de Storni representó una victoria para el sector nacionalista del GOU, con Perón como figura ascendente, se consolidó en el poder. Sin embargo, la presión internacional no cesó. En enero de 1944, ante la amenaza de un aislamiento total, el gobierno de Ramírez finalmente rompió relaciones diplomáticas con Alemania y Japón. La medida, sin embargo, no fue suficiente para Washington. Estados Unidos exigía una declaración de guerra formal. La ruptura de relaciones provocó una nueva crisis en el seno del gobierno militar, que culminó con la renuncia de Ramírez y su reemplazo por el general Edelmiro Farrell. Perón, ahora como vicepresidente y ministro de guerra, se convirtió en el hombre fuerte del régimen. La declaración de guerra a Alemania y Japón llegó finalmente el 27 de marzo de 1945, cuando la derrota del eje era ya un hecho consumado. Fue una decisión pragmática, impulsada por la necesidad de asegurar un lugar para Argentina en el nuevo orden mundial de la posguerra y, sobre todo, para poder participar en la Conferencia de San Francisco, donde se fundarían las Naciones Unidas. La guerra argentina duró apenas 41 días y no implicó el envío de tropas al frente. Fue un gesto simbólico, demasiado poco y demasiado tarde, como tituló un corresponsal estadounidense. La tardía entrada de Argentina en la guerra no borró las sospechas de sus simpatías por el eje. El país, que había sido un refugio para espías nazis durante el conflicto, se convirtió, en la posguerra, en un santuario para criminales de guerra que huían de la justicia europea. La figura de Perón, que emergió de la crisis de la guerra como el líder indiscutido de un nuevo movimiento político, quedó para siempre asociada, en la propaganda de sus opositores, con el fascismo. El debate sobre la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial dejó profundas cicatrices en la sociedad. Fue un reflejo de las tensiones y contradicciones de un país que se debatía entre sus lazos históricos con Europa y la creciente influencia de Estados Unidos, entre un nacionalismo a ultranza y un cosmopolitismo abierto al mundo. La guerra, que se libró a miles de kilómetros de distancia, se sintió en las calles, en los hogares y en los corazones de los argentinos, obligándolos a tomar partido en un conflicto que definiría el futuro de la humanidad. La historia de la neutralidad argentina nos recuerda que, en tiempos de crisis global, la indiferencia es una ilusión. Cada decisión, cada gesto, tiene consecuencias. Y a veces, la decisión más difícil no es elegir un bando, sino comprender quiénes somos y qué lugar queremos ocupar en el mundo. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando los episodios más fascinantes y controvertidos del pasado. ¿Crees que Argentina tomó la decisión correcta al mantenerse neutral durante la mayor parte de la guerra? Déjanos tu opinión en los comentarios.